Hola, yo me llamo Luis María Mujer Campos, soy profesor titular de la materia. Esta materia se llama Derecho Penal, parte especial. Y lo que estudiamos en la parte especial del derecho penal son los tipos penales. Quiero que entiendan que estamos todos, yo sé que ustedes están haciendo el mismo esfuerzo que nosotros, estamos en plena cuarentena, y nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tratar de comunicarnos de alguna forma y mantener vivas las clases. Como les decía, la materia es parte especial. Ustedes ya han hecho parte general. En parte general han visto toda la teoría del delito, toda la teoría de la pena y la teoría de la ley penal. Aquí en la parte especial vamos a adentrarnos en el estudio de cada delito en particular, de cada tipo penal con sus características. Ahora bien, la primera advertencia que les hago, y esto va a ser objeto de una segunda charla nuestra, es que no toda la parte especial, no todos los delitos en particular están contenidos en el libro segundo del Código Penal. Va a ser nuestra primera materia de estudio, pero hay que recordar que también hay normas penales en leyes comunes, el Código Aduanero, por ejemplo, que ahí está el contrabando definido, o la ley de propiedad intelectual, donde está la defraudación de propiedad intelectual, o leyes penales especiales, como puede ser la ley de violencia en el deporte o la ley de estupefacientes. En consecuencia, vamos a encontrar esto en el transcurso de nuestra materia y ya vamos a hacer una segunda reunión, una segunda charla de estas, que se va a llamar la legislación penal argentina y la garantía de código, que la vamos a hacer, si puedo, hoy mismo, si no mañana. Lo que yo quiero hacer hoy es trabajar un poco sobre conceptos de la parte general, conceptos que ustedes ya vieron en parte general, pero sobre todo aplicados al estudio de la parte especial. Yo no voy a plantear las cosas desde una dogmática penal, las voy a plantear desde, yo les decía, no las voy a plantear desde una dogmática penal, sino desde una especie de gramática. Esto quiere decir de una forma de análisis que nos permita enfrentar los tipos penales. Habíamos visto. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable, algunos agregan punible. La verdad, a los efectos de nuestra materia nos da exactamente igual que sea típica, antijurídica y culpable o típica, jurídica, anticulpable o punible. No va a haber diferencia. Nosotros lo que vamos a estudiar es el tipo penal, los tipos penales, los diversos tipos penales que hay. La palabra tipo es una palabra, una traducción que encontraron autores españoles a principios del siglo XX de una palabra alemana que inventó un autor que se llama Belling, que es Tatbestand. Tatbestand, Tat quiere decir hecho en alemán y Bestand es supuesto. O sea, la traducción, digamos, más literal sería supuesto de hecho. Pero los españoles lo tradujeron como tipo. Ya hoy no escribimos a máquina, ya hoy no usamos imprentas, por lo tanto la palabra tipo, el tipo, tradicionalmente el tipo era la letrita que aparecía en nuestra máquina de escribir, por ejemplo, o la letrita que aparecía en las imprentas, que se colocaba en las imprentas para imprimir los libros, diarios y revistas. Tipo quiere decir cuño, quiere decir molde. Cuando decimos tipo, decimos un molde, un diseño legal de una conducta a la cual la conducta de la vida real va a tener que adaptarse, va a tener que encajar en ese molde. Entonces, sabemos, todos conocemos más o menos el desarrollo de lo que es la idea de la tipicidad cuando, a partir de la década del 30 en Alemania, apareció la idea de tipo subjetivo y el dolo y la culpa se sacaron de la culpabilidad y se introdujeron en el tipo con el finalismo. Y luego esto que fue evolucionando hasta el día de hoy, que más o menos en este punto ya no hay discusión, en el punto de que el tipo penal tiene dos partes, tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, lo que implica
que debemos, al momento de juzgar, al momento de analizar el caso, realizar un doble análisis. Un análisis de imputación, o sea, de imputar quiere decir definir que la conducta encaja en el tipo. Eso es una imputación. La imputación, ¿por qué usamos la palabra imputar? Pues es un término jurídico. Si utilizamos la causalidad, estamos hablando de física, que es otra cosa. Entonces, tenemos una imputación al tipo objetivo, es decir, esta conducta encaja en el tipo objetivo, y una imputación al tipo subjetivo, es decir, esta conducta tiene un factor subjetivo que me permite atribuirlo. Esto lo vamos a tener que ver, aunque yo lo dé así a vuelo de pájaro, porque ahora lo que vamos a hacer es esto que yo les digo, una gramática del análisis de tipo penal. O sea, no vamos a hacer dogmática, vamos a hacer una gramática, vamos a hacer algo muy simple, algo que nos va a permitir analizar cualquier tipo penal de esta legislación o de alguna legislación futura. No se olviden que están creando tipos penales todos los días. Entonces, sino de qué serviría la materia, ¿no? Imagínense que cambian el Código Penal, tenemos que volver a dar examen todos. Esto no funciona así, funciona cuando nosotros damos herramientas que nos permitan abordar cualquier tipo penal. Y esto que vamos a hacer ahora, en esta precisa reunión, a la que les pido que le presten mucha atención, porque les va a servir para estudiar toda la materia, es buscar cuáles son esas herramientas. Un tipo penal, un delito que aparece en el Código Penal, cuando los legisladores redactan, escriben un delito, lo que están haciendo es escribir con palabras, emplear el lenguaje que usamos todos, el lenguaje natural. No hay que creerse que el lenguaje del abogado es muy diferente al lenguaje natural, porque en rigor de verdad usamos el lenguaje natural. Y ese lenguaje se analiza de la misma forma que se analiza cualquier otro lenguaje. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es un análisis sintáctico. Por eso hablamos de gramática, del tipo penal. El tipo penal tiene un sujeto y tiene un predicado, y por supuesto el núcleo del predicado es un verbo. Uno o varios. Este es el otro problema. Hay muchos tipos penales que tienen demasiados verbos. Y algunos tipos penales que son tan abiertos que dicen que hay una lista de verbos y dice o que de cualquier modo, con lo cual pareciera ser que cualquier conducta entra. Eso lo vamos a ver después con cada tipo penal. Pero ahora vamos a empezar con el análisis de esto. ¿Cuál es el sujeto del tipo penal? Bueno, el sujeto del tipo penal es el autor, es quien realiza la acción. El tipo penal es una conducta, está redactado de un modo prescriptivo, no descriptivo. El tipo penal no dice Juan mató a Pedro. El tipo penal dice, le vamos a aplicar una pena al que matara a otro. En consecuencia, lo que vamos a ver, ¿quién es el sujeto del tipo penal? El sujeto del tipo penal es el autor. Y el autor aparece descrito de dos formas en el Código Penal. La primera forma es muy genérica, el qué, nada más. El qué. El cualquiera de nosotros que. Pero también aparece de otra forma redactado diciendo el, espacio suspensivo, que se llena con algo que. El funcionario público que. El padre que. El comerciante declarado en quiebra que. El juez que, el abogado que, el testigo, perito o intérprete que. Ahí tenemos el primer distingo, importantísimo para nosotros, y es entre un delito común, del cual el autor puede ser cualquiera, el que, a un delito especial, donde para ser autor se requieren tener determinadas condiciones o cualidades, o profesiones, o trabajos, o oficios, o funciones, o lo que sea. Es muy importante este distingo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que la gente confunda y crea que en un delito especial puede haber coautoría de quien no reúne las condiciones. No es así. En un delito especial solo puede ser autor, y con consecuencia solo podrá ser coautor quien sea funcionario, en el caso de un delito de funcionarios, o juez en el prevaricato. No cualquiera puede prevaricar, hay que ser juez para prevaricar. No cualquiera puede cometer falso testimonio, hay que ser testigo, perito o intérprete para cometer falso testimonio, porque son delitos especiales.
Delito especial es un delito que requiere en el autor determinadas condiciones que deben cumplirse. Pero todo el que contribuye con el delito especial y no tiene esas cualidades no va a ser autor ni coautor. Podrá ser partícipe, pero no, podrá ser investigador, pero nunca va a ser autor. Es muy importante, cuando nosotros vemos un tipo penal, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿estamos frente a un tipo especial o estamos frente a un tipo común? ¿A un delito común o un delito especial? Si es un delito común, no nos va a preocupar, porque después cuando tengamos que hacer, si tenemos que hacer un análisis de autoría, veremos que cualquiera puede ser coautor. Un robo, por ejemplo, es un delito común, un homicidio. Son delitos, y como me doy cuenta, es tan simple como se los digo. El qué, delito común, el qué es un delito especial. Tan sencillo como eso. El segundo elemento, ya ingresando en el análisis más profundo, el segundo elemento que nos vamos a encontrar, ya mirando el tipo objetivo concretamente, es el verbo. El o los verbos, porque hay delitos que tienen muchos verbos. Y el verbo también nos va a dar algunas pautas, y es importante que miremos cómo es ese verbo. El verbo es matar a otro, matar es un verbo. Entonces, nosotros tenemos que mirar porque hay verbos que tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, en el falso testimonio dice ocultar una verdad. El verbo ocultar no es igual que el verbo matar. En el verbo matar hay una acción que comienza y culmina cuando hay una modificación en el mundo exterior. En el verbo ocultar, cuando yo empiezo a ocultar, termino de ocultar. No hay forma de empezar a ocultar sin ocultar. O por ejemplo, en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, el verbo es interesarse. ¿Cómo se comienza a interesar sin terminar de interesarse? Es muy importante este distingo. ¿Por qué? Porque ese tipo de verbos, que los alemanes llaman verbos finales es una muy buena definición. Verbo final, un verbo que culmina la acción en el mismo momento en que se inicia. En esos verbos finales no es posible una ejecución incompleta del delito. Esto quiere decir que no es posible que el delito quede en grado de tentativa. No es posible que ocultar una verdad comience a ocultar una verdad, pero no culmine, no termine la ejecución. Entonces es importante encontrar esa identificación cuando miramos un verbo. Entonces ya tenemos dos pautas. La primera pauta, la pauta del sujeto activo. Esto es, si es un delito común o un delito especial. La segunda pauta es la pauta del verbo. ¿De qué tipo de verbo me están hablando? ¿Es un verbo común? ¿Es un verbo que implica una transición, una modificación? Tu plata pasa a ser mi plata, apoderarse. Bueno, ese verbo implica una modificación. Eso admite una ejecución incompleta. Admite que yo comience a apoderarme, pero no termine de apoderarme. Pero ocultar una verdad no admite una ejecución incompleta. Yo no puedo comenzar a ocultar una verdad sin ocultarla. Entonces este es el tema del verbo. El verbo, no hay que descuidar esto. Después mirar si hay muchos verbos y mirar si no tenemos una fórmula abierta. Y esto es un tema de mucho cuidado. Los jueces no deben tener como función integrar la norma. No está bien que los jueces completen una tarea incompleta del legislador. El legislador, y esto es el principio de legalidad estricta, el legislador me tiene que decir a mí dónde empieza y termina la conducta prohibida. Si yo le delego al juez con esas fórmulas, es decir, o de cualquier modo perjudicase a la administración, estoy inventando, pero esas fórmulas abiertas terminan haciendo del juez algo más que un intérprete, algo más que un juzgador. Lo está transformando en un legislador. Por eso hay que mirar bien cómo es el verbo. Después tenemos ya, en el marco del predicado, en el rubro, en la parte objetiva del tipo, tenemos una cantidad de elementos. A otro, por ejemplo, mataré a otro. Ese otro es un elemento descriptivo. Yo cuando leo a otro no tengo demasiada necesidad
de estudiar para saber quién es el otro, o qué es el otro, o la otra, por supuesto, ¿no? Esos elementos descriptivos no son los que nos traen mayores problemas. Los que nos van a traer más problemas es la segunda categoría, que son los elementos normativos. Los elementos normativos, como dice cónyuge. Cónyuge, para saber quién es un cónyuge hay que ir al Código Civil y Comercial. Pero tengamos cuidado, tampoco se exige que en el elemento normativo el conocimiento de los elementos del tipo penal para configurar el dolo sea un conocimiento de jurista o de profesor de derecho de familia. Con el conocimiento paralelo que tenemos todos en el mundo lego de qué es un cónyuge, alcanza. Puede haber sutilezas en los casos de los matrimonios nulos, etc. Pero con eso alcanza. Pero lo importante es importante no inventar, y esto es muy, yo insisto con esto siempre, porque en la jurisprudencia aparece, no inventar elementos normativos. ¿Por qué no inventar elementos normativos? Porque el elemento normativo tiene que ser aquel que exclusivamente se explica mediante una norma. Ahora bien, recordemos que el Código Penal también tiene definiciones. Si la palabra funcionario o empleado público está descrita en el Código Penal. No tengo que irme al derecho administrativo para saber quién es funcionario y quién es empleado, porque el Código Penal me dice quién es empleado y quién es funcionario. Y me lo dice con una fórmula amplísima. También tenemos un tercer elemento, hay más, pero también hay uno sobre el que yo quiero poner el acento, que van a encontrarse en los tipos penales, que yo los llamo marcadores de intensidad, ¿no? Gravemente ultrajante, que son componentes valorativos que los legisladores meten en el tipo, pero que en realidad yo los planteo como un marcador de intensidad. ¿Cuál es el marcador de intensidad de este delito cuando dice que implique un sometimiento gravemente ultrajante? O sea, no cualquier sometimiento, un sometimiento gravemente ultrajante. Es decir, me está marcando la intensidad de ese sometimiento. Entonces es importante también distinguir cuando vemos ciertas pautas valorativas, si no nos encontramos frente a esto que yo llamo los marcadores de intensidad. Es decir, que me está diciendo que también son pautas valorativas para el juzgador, tal vez en algunos casos demasiado amplias y en otros mal entendidas, pero que existen. Existen pautas en el tipo objetivo que hacen referencia al modo, otras hacen referencia al medio, otras hacen referencia, esta la voy a dejar aparte, otras hacen referencia a situaciones de otro tipo, temporales. Entonces, ahí las tenemos que mirar, ¿no? Que es cuando habla el homicidio calamitoso, el inciso quinto del artículo 80, cuando dice medio idóneo para causar un peligro común, nos está planteando un medio, en especial envenenamiento, ensañamiento, modo. Entonces, esas pautas las tenemos que ver. Esto es lo que hace, estamos haciendo todo abuelo del pájaro y de un pájaro que anda muy rápido, el análisis del tipo objetivo. Pero también hay un tipo subjetivo. En el tipo subjetivo tenemos que mirar que a veces hay un dolo específico del tipo. El tipo tiene un dolo específico, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho, siempre nos hablaban en los delitos de hurto y robo del animus rem sibi habendi. Es decir, apoderarse implica hacerse dueño de la cosa. En latín animus, la intención de tener la cosa para sí, ¿no? Entonces, esto es un dolo específico, pero fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar, y ahí hay que prestar mucha atención, son elementos subjetivos diferentes del dolo, que aparecen en los tipos penales. Esos elementos subjetivos distintos del dolo deben ser valorados. Por ejemplo, esos elementos subjetivos distintos del dolo pueden hacer referencia a la motivación, que no es el dolo la motivación. El dolo de matar es dolo de matar. El dolo de matar por una motivación determinada, codicia, odio racial o religioso, tal como está en el artículo 80, es un dolo con una motivación determinada. Pero el dolo de matar termina en el dolo
no, digamos, por eso se llaman elementos subjetivos distintos del dolo. Entonces tenemos uno que son estas finalidades o motivaciones, vamos a decirlo así, motivaciones. Después tenemos las ultraintenciones. Es decir, una cosa es matar por odio racial o religioso y otra cosa es privar de libertad a una persona para pedir un rescate. Para pedir un rescate no es la motivación, es una ultra finalidad, es una finalidad extra que tiene, ¿no? Cuando en la administración fraudulenta, el liceo séptimo, artículo 173, dice para tener un beneficio, un beneficio ilegítimo para sí o por un tercero o causar daño. No me está diciendo una motivación, me está diciendo una ultra intención, una intención que va más allá de la intención de cometer el delito, ¿no? Esto también es importante porque también nos va a determinar el problema de la tentativa. ¿Hay tentativa? ¿No hay tentativa? A veces es fácil decir, podemos definir una tentativa de una privación legítima de libertad, por ejemplo, pero se nos va a hacer más difícil definir una tentativa de una privación ilegítima de libertad para pedir rescates, que es más secuestro extorsivo, que además es un delito que tiene otro bien jurídico, que es un delito contra la propiedad. Y esto nos lleva al último tema de nuestra gramática, que no es el último, porque esto es rico y lo vamos a ir viendo durante todo el cuatrimestre y van a ver que esto no termina. Es el bien jurídico protegido. El bien jurídico, algunos concebimos al bien jurídico como aquello, primero es aquello que define la lesividad del delito. Para que haya un delito tiene que haber un bien jurídico lesionado. En segundo lugar, en segunda definición, es que el bien jurídico no integra el tipo penal, pero lo limita el tipo penal. Es decir, no alcanza con la aparente realización de la conducta típica si no hay lesión al bien jurídico. Nosotros tenemos que en el derecho penal tenemos las conductas que ponen en peligro al bien jurídico, los delitos de peligro, y las conductas que lesionan al bien jurídico. Pero el bien jurídico aparece siempre presente. Entonces acá, para algunos sostenemos, por ejemplo, nos preguntamos si arrancar un pelo es delito de lesiones. Si pasarse 3 pisos por el ascensor es delito de privación ilegal de la libertad. Es decir, ¿cuál es la trascendencia de la lesión al bien jurídico que debe haber para que haya un delito? En mi caso personal, yo sostengo la teoría de la insignificancia, y esto es que lesiones insignificantes al bien jurídico quedan fuera del derecho penal. Porque si no, vamos a hacer el derecho penal demasiado. Los romanos tenían una frase que decían de mínima non curat pretor, es decir, el juez no se ocupa de pequeñeces. Entonces podríamos estar ocupándonos de pequeñeces. Imaginemos la situación de un ascensorista, ya no existen más, pero bueno, había lugares donde había ascensoristas que movían una palanca. Un ascensorista, nosotros queremos ir al 4.º piso y el ascensorista dice, no, yo lo llevo al 6.º. Eso es una privación legítima de libertad, esos segundos que nos ha trasladado a otro piso. Entonces, estas son las preguntas. Un peluquero que nos corta mal el pelo, es una lesión culposa, es un daño al cuerpo o la salud. Bueno, la respuesta es que no. El problema aparece con los delitos contra la propiedad, y ahí es donde ya veremos algunas situaciones que me han tocado jurarme. Hay una última función del bien jurídico, y con esto vamos a terminar, que es la función sistemática. El bien jurídico me permite a mí saber cosas. Si yo miro un código penal, ¿no? Un código penal de un estado totalitario, vamos a mirar cuál es el primer delito que aparece. El primer bien jurídico, miramos el índice, ¿no? El índice del libro segundo, parecido al nuestro. Nuestro libro segundo empieza, título primero, delitos contra las personas, capítulo primero, delitos contra la vida.
Imaginemos que este empieza título primero, delito contra el Estado. Si estuviéramos en la Edad Media, diría título primero, delitos contra la religión. Nos indica las valoraciones, ¿no? Entonces uno mira el Código Penal y mira las valoraciones. En ese punto el Código Penal de Moreno, el que redactó Moreno originalmente, que no es el actual, tenía una bellísima organización. El libro segundo estaba dividido en 12 títulos, que eran 6, los 6 primeros correspondientes a lo que podemos llamar bienes jurídicos individuales, y los 6 segundos a bienes jurídicos colectivos o delitos políticos. Entonces, ahí viene, tengo animales por toda la casa, ahí viene ese distingo. Y la última función del bien jurídico, esta función sistemática del bien jurídico, que además me sirve para ver la valoración y para ver a qué le damos más importancia, está la función sistemática, dentro de esta función sistemática, la posibilidad de ordenar, ¿no? Molinario ponía siempre un ejemplo, que siempre me pareció feliz. Imaginemos que tenemos una biblioteca como esta, y decimos, bueno, vamos a poner en este estante los libros de derecho penal, en este estante los de constitucional, en este estante los de civil. Bien, vamos a tener problemas, ¿no? ¿Dónde ponemos un libro sobre la acción civil en el proceso penal? ¿Dónde ponemos un libro de garantías constitucionales del proceso penal? Vamos a tener problemas. Y este problema existió. Desde la Edad Media se preguntaron cómo se podían ordenar los delitos. Allá en el siglo XIV, un jurista que se llamaba Julio Claro, se le ocurrió un sistema que era muy práctico, era orden alfabético. El nombre de cada delito lo ponemos en orden alfabético. El primero sería abandono de personas, seguido, no sé, de abigeato, que es el hurto de ganado, luego seguido de aborto, y así sucesivamente, hasta llegar a los hurtos. Este método, que parece bastante caótico, porque empezamos con abandono de personas y seguimos con el abigeato, o sea, pasamos de abandono de personas a hurto de ganado, no es tan malo, porque hasta el día de hoy los repertorios jurisprudenciales lo siguen usando. Si ustedes miran un digesto jurídico o alguna revista de jurisprudencia, van a ver que siguen usando ese método de organización. Pero no me sirve. En el siglo XX, un jurista italiano, se llamaba Rocco, empezó a plantearse el tema de que un delito tenía un bien especial, un bien jurídico. Y se empezó a emplear este método, que es el que tenemos ahora, de organizar los delitos del Código Penal por el bien jurídico. Es el mismo método que vamos a tener nosotros durante todo el transcurso de este cuatrimestre en la forma de organizar las clases. Vamos a empezar con los delitos de lesa humanidad, después vendrán los delitos contra las personas, después vendrán los delitos contra el honor, y así sucesivamente iremos viendo los distintos títulos del libro segundo del Código Penal y algunas leyes especiales, no todas, hay demasiadas, ¿no? De esto vamos a hablar en una segunda reunión de este tipo, en la que voy a explicarles el tema de la legislación penal argentina y la llamada garantía de código. Muchas gracias.